la bienvenida a lo nuevo en el viejo continente. Europa, conocido como el viejo continente, recibe el Evangelio y no precisamente en las mejores circunstancias, con las mejores garantías o en la mejor situación. No, hoy observaremos cómo el Evangelio penetra allí en Europa y cómo es bienvenido el Evangelio, aunque posteriormente observaremos la oposición también que nos muestra allí el libro de los Hechos. Abra su Biblia conmigo en Hechos, capítulo 16 y versículo 11. Estamos continuando una serie de reflexiones. ¡Wow! Podríamos tener unos estudios mucho más profundos, pero apenas son unas reflexiones con respecto al desarrollo de hechos de los apóstoles de este precioso libro histórico, o también, como algunos lo han llamado, Hechos del Espíritu Santo. Usted ya está allí en Hechos, capítulo 16 y versículo 11, porque aquí el texto nos va a decir qué pasó y especialmente qué pasó cuando llegaron a la ciudad de Filipo. Recordemos esta corta reflexión, la bienvenida a lo nuevo en el viejo continente. Bueno, dice aquí el texto en el versículo 11, Hechos 16:11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Bueno, el viaje fue largo, pero gracias al Señor, con buenos vientos, porque para hacer esos 230 kilómetros en tan solo 2 días, el Señor les permitió un buen recorrido para llegar a Neápolis o ciudad nueva, para llegar a esa nueva ciudad, para llegar a ese nuevo inicio que tendrían allí en lo que conocemos hoy como el viejo continente, o más bien a Europa. Mire usted conmigo el versículo 12. Llegaron a Neápolis y de allí a Filipos, de allí partieron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Bueno, aquí nos dice que habían llegado a Filipos, una ciudad habitada como todas las otras por el común de los hombres. ¿Cómo sería el común de los hombres en esta ciudad como también en otras ciudades o pueblos? Bueno, eran hombres ásperos, eran hombres soberbios y eran hombres que eran poco dados a dejar sus propias tradiciones. Sí, en realidad allí no querían dejar su comodidad ni dejar sus tradiciones. Pero algo que nos dice la historia de esta ciudad es que en sus himnos ellos hablan bastante de la inmortalidad del alma. Y es allí donde está Pablo y su equipo misionero para iniciar sus actividades de evangelización conforme a la visión del varón macedonio, como lo observamos en nuestra anterior reflexión. Bueno, allí están ellos, están también unas mujeres, vamos a ver qué pasa en el versículo 13, porque de todas ellas, una de estas damas va a sobresalir. Miremos el versículo 13. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Allí en realidad habían pocos varones judíos, ni siquiera 10. Es decir, que en esta ciudad, quizá por los historiadores nos dicen que habían sido expulsados ya los judíos y que habían sido vistos como amenazas, como quizá también más adelante se ve que se expresa con respecto a Pablo, que ellos van a quitar la paz de la ciudad, que no van a querer que continúen en medio de su comodidad, de su normal trascender en esta ciudad. Así es de que no habían varones, ni siquiera 10 como lo establecía allí en la tradición judía para
realizar la inauguración de una sinagoga. Así es de que donde se reunían ellas, algunas mujeres, tal vez prosélitas de otros lugares y otras también quizá judías allí. Bueno, nos dice que ellas se reunían, unas mujeres solían ir al río en el día de la oración, esto es sábado por supuesto, ellos investigan dónde es, cómo es, quiénes se reúnen y llegan allí y entonces como ellas solían salir, ellos llegan allí, como nos dice el texto, sentándonos junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Por supuesto, ¿qué hablaban? No es ninguna otra cosa sino el Evangelio de Jesucristo. Así es de que allí una mujer sobresale y el versículo 14 nos la va a describir muy detalladamente, con muchas características de ella, fundamentales y principales de ella. Entonces nos dice el versículo 14: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¡Wow! Aquí sobresale esta dama, es Lidia, vendedora de telas teñidas de color púrpura. Bueno, ¿quiénes usaban estas telas? Estas telas eran mayormente utilizadas por los emperadores, utilizadas por la gente de la nobleza y también por gentes de alta posición. Es decir, eran telas costosas. Bueno, esta mujer también nos dice que era una mujer que adoraba a Dios. Esta mujer en realidad había aprendido a conocer a Dios por medio de las escrituras, por medio de la ley. Y le reconocía a ese Dios verdadero, al creador del universo, como único Dios verdadero. Pero ¿saben qué más? Ese Dios verdadero había hablado y expresado por medio de los profetas que vendría un Mesías. ¡Wow! ¡Qué precioso esto! ¡Qué precioso saber que la profecía lo decía, que los escritos, que los profetas y que los salmos anunciaban a un Mesías! Así es de que ella estaba atenta a lo que el Evangelio le pudiera comunicar. Entonces Dios intervino en el momento preciso y salta de este verso cuando dice que estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella. ¡Wow! Dios intervino en el momento preciso. Fue el Espíritu Santo quien abre el corazón de esta mujer. No fue ella misma, ni fue tampoco Pablo. ¿Para qué? Para que la gloria de la salvación pertenezca solamente al único que salva, esto es, al Dios vivo. Pero, ¿qué pasó? Ella pone su fe en el Señor Jesucristo y posteriormente, dice el versículo 15, y cuando fue bautizada, porque se bautizan solo los discípulos según el mandato del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28 y versículo 19, entonces fue bautizada esta mujer, pero adicional a esto, como esa cristiana convertida, al igual que ella, su familia también creyó y se convirtió. ¿Qué fue lo posterior a ello? El bautismo. Cuando fue bautizada y su familia, no fue bautizada solamente ella, sino que también su familia, al poner su confianza, su fe y aceptar la persona del Señor Jesucristo y la noticia buena que Pablo y el equipo misionero llevaba consigo. Entonces, allí estamos. Se convirtió, posteriormente fue obediente al bautismo y fue el siguiente paso, deteniéndose y diciendo, como yo soy una hija de Dios, entra en mi casa. Y dice otra traducción, nos insistió hasta que aceptamos. Dice aquí la Reina Valera, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad.
y nos obligó a quedarnos. Bueno, ella no quería que ellos pasaran esas noches en un albergue común, sino al tener holgura y al poderse decir de ella, quizá también que era de una alta posición, que tenía una casa para brindar hospedaje, bueno, esta mujer abrió las puertas de su casa y de su hogar también. Mis amados, ¿qué aprendemos de esta corta reflexión? Primero, que el corazón de todo hombre en todo lugar es duro y soberbio. No quiere dejar la tradición. Pero aún en estos lugares Dios trabaja y no se detiene, y también permite que encontremos corazones listos para escuchar el Evangelio. Nuestro desafío debe ser estar comunicando las buenas nuevas de salvación en todos los pueblos, en todos los lugares, independientemente del corazón duro que podamos observar de algunos hombres y de todos los hombres en general. Segundo, el hombre o mujer, querido hermano, querida hermana, nunca piense la mentira de un Dios machista. No, ni tampoco feminista. Cada hermano o cada hermana que viene a los pies de Jesucristo es demasiado importante en el desarrollo de la voluntad del Padre, y en este caso puede ser, como en muchos otros casos, una mujer, como también en otras partes de la Escritura es un varón. Pero todo esto se hace para la gloria y honra de Dios. Es demasiado lindo saber que Dios tiene tanto cuidado del hombre como de la mujer, en este caso de una dama. Recordemos a María Magdalena, a Salomé, a estas mujeres que han puesto su vida para el Señor, a la misma María, la misma Madre del Señor, a Lidia en este caso, a las mujeres madres de Timoteo, a la mujer judía creyente, estas mujeres que han estado firmes allí para demostrar que Dios es quien obra tanto en hombres como en mujeres para sus planes y para su gloria. Y número 3, querido hermano, por una parte observamos en este último versículo la obediencia a las ordenanzas, ejemplo, el bautismo. Y por otra parte, el ejercicio de los dones, ejemplo, la hospitalidad. Tanto lo uno como lo otro son parte de la gracia que el Señor ha dejado a su iglesia para que vivamos en medio de estas ordenanzas, en medio del ejercicio de los dones, a este lado de la eternidad. ¿Estás desarrollando tus dones? ¿Ya cumpliste con la ordenanza del bautismo? ¿Eres consecuente con la ordenanza de la cena del Señor? ¿Asistes regularmente a una iglesia local donde se toma la cena del Señor periódicamente? Y más desarrollo de los dones, no solamente este de la hospitalidad, sino muchos otros. Querido hermano, que usted en este día pueda estar reflexionando en esta pequeña porción de la palabra y el Señor le inquiete, porque ahora todos necesitan de el Señor, sea hombre o sea mujer, sea rico o sea pobre, como en esta ocasión una mujer adinerada es la primera resaltante aquí, la primera mujer que sobresale de entre todas las mujeres que escucharon ahí al lado del río el Evangelio del Señor. Y es el inicio de la predicación del Evangelio en el viejo continente. Mis hermanos, muy buenos días y bendiciones.